Bien, de regreso aquí a Infoanálisis. Doctor Ritter, otra de las medidas van con el tema del incremento arancelario de las personas naturales o jurídicas procedentes de los estados que discriminan contra la República de Panamá. Medidas migratorias y laborales a los nacionales de las jurisdicciones listadas en la lista, vale la redundancia, de los estados que no discriminen, pero hay otra que dice restricción o suspensión a personas naturales o jurídicas originarias del estado sancionado, incorporadas en cualquier otra jurisdicción cuyos beneficiarios finales sean nacionales del estado sancionado, en cualquier proceso de contratación pública u otorgamiento de nuevas concesiones, permisos o autorizaciones, incluyendo de comercio, servicios públicos, transporte terrestre, aéreo, marítimo, de extracción, explotación de metales, hidrocarburos, uso de suelo, subsuelo, suelo marítimo, recursos naturales o renovables de cualquier tipo. Proceso de contratación, ¿qué le parece esa? Es que eso ya existe. Este Es lo que están haciendo con esta ley, es describiendo la situación que le pudiéramos aplicar a los colombianos. Es del menú, el menú es este. Porque de hecho en todas las contrataciones públicas que se hacen hoy es indispensable que los proponentes declaren que la compañía que está contratando no corresponde o no pertenece a ningún país con los cuales Panamá tiene medidas de retorsión. Y Panamá no tiene medidas de retorsión con ningún país realmente, pero esa es una manera, pero la ley obliga a que en todas las contrataciones públicas se diga o se declare que la compañía o la sociedad que está licitando no pertenece a uno de esos países. Quizás debimos haber comenzado por definir la palabra retorsión, o sea, porque es una palabra de muy poco uso. Yo voy a usar la definición de la academia, que es acción de devolver o inferir a alguien el mismo daño o agravio que de él se ha recibido. Una especie de ojo por ojo y diente por diente. Toma y daca. Sí, esto es básicamente la Pero necesitas una nueva ley para aplicar eso. Está modificando. Yo creo que no se necesitaba, y yo creo que esta ley es más restrictiva que la anterior, porque la otra ley... Aquí lo que se está creando nuevo es la lista famosa esta de... Es la lista de la ley, la lista de cosas que puedes hacer. Y la lista de los países, porque se habla de que Panamá va a ser una lista de los países. Pero eso no se hace en la ley, esa después se autoriza el Ministerio de Economía y Finanzas en este proyecto de ley de anunciar que se va a aplicar la ley de retorsión. Ahora, Panamá nunca la ha aplicado, ¿no? No, Panamá no la ha aplicado. Es que dice la Estrella que la iniciativa, según envió la Secretaría de Comunicación del Estado, incorpora nuevas definiciones, alcances, procedimientos, así como la creación de una lista para distinguir a los países o estados que por distintas razones incurren en prácticas que discriminen o lesionen los intereses económicos o comerciales de Panamá. Sí. Por ejemplo, otro punto aquí dice, dice, la restricción o suspensión del movimiento de transporte terrestre, aéreo y marítimo de carga y de pasajeros, incluyendo el movimiento o transporte de cargas peligrosas bajo la clase 7 a la clasificación de carga peligrosa de la Organización Marítima Internacional. Está hablando de material radioactivo particularmente, ¿no? Para lo cual se tomará en consideración la nacionalidad del medio de transporte como la de carga, así como el puerto de origen y destino. O sea, esto toca ya otra área que es el tema del transporte aéreo, marítimo, terrestre. Sí, pero esto es para aquellos países que estén contra los cuales Panamá va a aplicar medidas de retorsión. No es una prohibición abierta a todas estas mercancías. Es que por eso es que esta ley es un poco, al menos en la información, y repito, yo no he leído porque no ha salido publicado el decreto tal como se va a presentar a la asamblea, pero pareciera que esta ley lo que hace es definir mucho más, precisar mucho más cuáles son las medidas de retorsión, pero esa ley, en mi opinión, está únicamente describiendo aquellas medidas que se le podrían aplicar a Colombia. O sea, cuando estamos hablando de imponer visas, o que se llama de restringir el ingreso de esos países sin visado, etcétera. Todo eso es una manera de describir, mira el menú que le pudiéramos aplicar a Colombia, pero por eso que me parece que es más bien una amenaza, porque ya la ley existe y ya la ley se podría aplicar. Ahora, ¿cuál es el peligro de la ley? El peligro de la ley es que
por aplicarle una ley de retorsión para causarle a Colombia, en este caso, el perjuicio que nos devolverle a Colombia el perjuicio que nos está causando a nosotros, no termine eso afectándonos a nosotros mismos, más que a Colombia o en igual proporción a Colombia. Voy a dar un ejemplo completamente hipotético y no tiene nada que ver con esto. ¿Qué pasa si Panamá decide aplicarle unas medidas extraordinarias a la banca colombiana que está en Panamá? Y resulta que por las medidas que le aplica Panamá, la banca decide salir de Panamá. Del país. ¿Quién perdió? O sea, Colombia en ese caso quizás va a perder menos que lo que pierde Panamá con un sistema bancario que tiene el 30% está hoy en manos colombianas. Sí. Y no digo que esto sea una medida que vaya a adoptar el gobierno, sino estoy tratando de hacer un ejemplo de una medida extrema que pudiera afectar más a Panamá que a Colombia por tratar de aplicar una medida de retorsión. A mí me sigue pareciendo que la ley tal como está hoy tiene más garras, porque uno puede tener más medidas de retorsión que no las restrictivas que hay en esta norma. Para mí, este es otro mensaje muy claro que está enviando Panamá a Colombia, decirles: esta ley es contra ustedes, esta ley nada más le falta... Tiene nombre y apellido. Nada más le falta ponerle República de Colombia. Pero cuando digo que ya se han mandado muchos mensajes, hay así algunos mensajes muy sutiles que se envía, por ejemplo, cuando en las fiestas nacionales o en las recepciones diplomáticas. A la fiesta del 4 de julio, que fue el 29 de junio, fue el 25 de junio, que ellos la celebraron en un barco que había por aquí. Fueron el presidente, la vicepresidenta, varios ministros, y no todos, la mitad de la Asamblea, la Corte Suprema de Justicia, fue todo el mundo. A veces cuando el país no lo amerita, entonces va solamente, generalmente el presidente de Panamá solo va a la de los Estados Unidos, pero la ministra de Relaciones Exteriores sí va, o uno de los viceministros va normalmente a las recepciones de las fiestas nacionales. A la fiesta del 20 de julio de Colombia no fue ni el presidente, ni la vicepresidenta, ni ninguno de los viceministros, ni ningún ministro. Yo estuve ahí, no vi ningún funcionario. Mandaron a la asesora legal del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, eso se interpreta. Es el mensaje. El mensaje es, claro, nosotros, el nivel de nuestras relaciones está tan bajo, que ni siquiera un ministro de Estado va a ir. O un viceministro, muchas veces se estila. O un viceministro, pero de Relaciones Exteriores. Sí, claro, no fue nadie. Fue la asesora legal, que en ese momento le dijeron que era la viceministra encargada, viceministra encargada, no viceministra encargada del ministerio, sino asesora legal encargada del viceministerio. O sea, ese es el nivel más bajo. Claro. Sabiendo Y era una fiesta grande. Es la fiesta nacional. Es que es la fiesta nacional. Eso solamente se juzga en las fiestas nacionales. Si Colombia invita a una fiesta porque vino Carlos Vives, eso no tiene importancia. Pero la fiesta nacional de un país en lenguaje diplomático, eso es muy, muy difícil, y casi ningún embajador o autoridad falla al momento de una ahora, doctor, pero no será viendo el desequilibrio que hay entre las inversiones panameñas en Colombia, que casi no hay, muy pocas, y las colombianas que están aquí en Panamá. Es que Panamá perdería si se pone a estar alzando la voz. Fue la explicación que dio. Que nos cojan la apuesta. Sí, porque imagínense, todas las fábricas de galletas, aquí se vendió todo a empresas colombianas. Todo. Entonces esa es la parte. Hay que medir los alcances de las medidas. Cada una de las medidas hay que ver todo lo que puede, entre comillas, perjudicar a Colombia versus lo que esa misma medida puede significar en perjuicio de Panamá. Todas las medidas van a tener un efecto favorable y un efecto desfavorable. Lo malo es que aplicándole una medida desfavorable o aplicándole una medida a Colombia, terminemos nosotros más perjudicados
el daño que queremos devolver. Ahora, ¿y será que nosotros con los únicos que hemos desarrollado una expertise es en la relación con los Estados Unidos, que sabemos cómo gritarle? ¿Ah? Pero a eso sí no le hemos aplicado ninguna medida de retorsión, no, pero sí, Panamá sí ha sabido negociar con los Estados Unidos. Muy bien. Pacíficamente. Pero okay. no lo desde hemos 1904. Pero no lo hemos podido hacer ni con Francia ni con Colombia ahora. Ahora, este proyecto de ley subroga la 58 del año 2002. Eso es lo que hace con las modificaciones estas que está poniendo Panamá, que endurecen las medidas a tomar. Eso es lo que es el Yo no sé tema, si las endurece, ¿no? o las precisa, porque si uno ve la ley de retorsión actual, es mucho más general, o sea, puedes aplicar cualquier medida, casi cualquier medida de retorsión. E incluso aquí había personas que abogaban porque se le aplicara, porque Panamá, digamos, denunciara el Tratado de Montería y no permitiera que los buques de guerra de Colombia pasaran por el canal libre de peaje. Paso expedito. No, el expedito solamente lo tienen los americanos. Sí, de Estados Unidos. Esto es sin pagar. Libre sin pagar. Pero les ahorra un montón de plata, además, ahorra ¿no? muchísimo, Son millones. Muchísimo dinero, pero Panamá tiene ese tratado con Colombia. O sea, esa es una de las muchas que otras voces han sugerido que se pudieran aplicar a Colombia, pero hay que tener igualmente presente que la agenda bilateral con Colombia tiene muchas otras aristas. Tiene la frontera, que de eso yo creo que pronto vamos a estar hablando y mucho, porque otra vez tenemos un flujo de miles de migrantes en el Darién, y Panamá tiene que seguir manteniendo con Colombia una relación que resguarde la seguridad de nuestra frontera. La lucha igual contra el terrorismo y el narcotráfico tiene que mantenerse vigente, y hay que tener presente que esas medidas incluyen, creo que me puedo equivocar, pero entre Panamá y Colombia hay creo que 19 vuelos diarios. Sí, o sea, hay un movimiento importantísimo. Pero Panamá, esto es así, Panamá ha rechazado la falta de cumplimiento de Colombia en cuanto al fallo que se generó en la Organización Mundial del Comercio. Eso ha generado entonces esta postura de Panamá que hace mucho tiempo la gente está pidiendo también. Hace mucho tiempo se está pidiendo. Vamos al cambio comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.